Sí, señorita, ya nos puede contar su testimonio. Entonces, Ah, cuéntenos quién es usted, cuántos años tiene, para empezar. no, bueno, pues mi nombre es Alanis, ¿no? Como dice ahí en el cosito del Meet. Ujú. Tengo 17 años, ya, pues en noviembre cumplo 18, por si querían ustedes ahí se acepta que regalo. Y pues nada, yo tengo te estoy contar que a mí me cambió la vida de Dios. Yo empecé bien metida con Dios hace como un año, hace unos días cumplí exactamente de hacer mi devocional todos los días. Yo conozco de Dios, bueno, estaba en el Evangelio supuestamente yo hace como 6 años, pero ya en la tibieza, ¿no? Estuve muchos años viviendo como tibia y el Señor tuvo mucha misericordia de mí y no me dejó como salir de allí hasta que finalmente me llamó a cuentas, ¿no? Entonces ya me tocó ponerme seria. Y pues eso, todo este proceso con Dios ha sido una locura. Y de las cosas que más ha impactado como mi vida con Dios y mis experiencias ha sido una relación que yo tuve. Conocí a ese muchacho cuando tenía como 13 años y ya 4 años, él tenía 17. Y pues bueno, realmente la relación con él empezó oficialmente cuando yo tenía como 15, pero pues estuve como todos esos 4 años, todo ese tiempo desde los 13 hasta acá como enredada como pues sentimentalmente allí con él, pero oficialmente fue como después. En fin, teníamos una relación a distancia, para los que no saben yo soy solana, entonces yo pues vivía antes en Venezuela y emigré para acá por cuestiones familiares. Entonces, yo seguí con mi relación con él a distancia y bueno, eh, según yo, pues él, pues éramos como novios, yo fui a visitarlo en 2019, se lo presenté a mi familia, mejor dicho, yo súper enamorada de ese muchacho y todo iba bien, la verdad al principio de la relación, más o menos el primer año fue súper bien, yo supongo que todas las relaciones al principio son súper buenas, ¿no? Y yo pues eso, súper tragada del man y esto, y pues yo no conocía a los papás ni nada. Yo en el fondo él trataba como de disimular esa vergüenza que tenía de que yo fuera la novia porque era menor que él, entonces como que le daba pena con los papás o con sus amigos que también tenían la misma edad de él, cosa que de pronto yo me di cuenta pero lo quise ignorar. Y pues bueno, la cosa, eh, perdón si me alargo mucho, es que nunca he contado un testimonio así. Eh, bueno, eh, todo empezó a ir súper mal. El muchacho era una persona que no tenía a Dios en su corazón, supuestamente él era cristiano, pero pues no. O sea, supuestamente yo también era cristiana, pero pues tampoco yo era, entonces no se podía esperar mucho, ¿cierto? Entonces, la relación se empezó a deteriorar mucho, pues por la cuestión de la distancia y tal, y por la cuestión del internet allá en Venezuela es muy mala, tipo se va la luz mucho, entonces no podíamos de pronto hablar todos los días, yo lo extrañaba, no sé qué, entonces yo me sentía mal porque quería que él estuviera ahí siempre y empezaron los problemas y en fin, entonces todo empezó a ir de mal en peor. Yo siempre he tenido una condición de que he sufrido de ansiedad desde que tengo uso de razón, entonces cuando me da ansiedad no como y entonces yo dejé de comer y me puse súper delgada porque siempre era como las discusiones con él y yo siempre trataba de arreglar las cosas y él era como no entendía, en fin, cosas de hombres, mentira. Y así era como muy insensible, a veces no le importaba cómo yo me sentía, yo era como ahí, ¿no? La única que luchaba por la relación. Y pues como él siempre ha sido así como duro y eso, yo me excusaba porque yo sabía que él tenía un problema tipo con él mismo de ser, digamos, un poco insensible o así como problemas también un poco sociales, así de que no sabe cómo apoyar a alguien, no sabe qué decirle cuando está mal y tipo, entonces soy demasiado empática, entonces yo decía, sí, entiendo tu problema, yo trataba más bien de ayudarlo y entonces como esa cuestión de tratar de salvarlo entre comillas,
y eso se convirtió en una carga para mí porque yo siempre estaba tratando de decirle, mira, no hagas esto, eso está mal, no digas esas cosas, pues obviamente no le importaba, él me decía como, así soy yo y si usted se siente mal con eso no es mi problema, o sea, literalmente, si yo la hiero a usted es problema. Y pues así todo, y pues yo dejé de comer, fue horrible, fueron unos meses súper horribles y yo decía como, Dios, hasta que usted, esa era mi excusa, no sé, o sea, yo obviamente me empecé a meter con Dios y yo le decía como, Dios, hábleme acerca de esto, yo necesito que usted me diga si tengo que salirme de esta relación, porque obviamente para mí era como, yo lo veía muy a futuro y yo pensaba como planes, ¿no? De casarme con él y esto, porque obviamente mi intención desde el principio al tener un novio fue casarme, no nada más, porque yo era tibia, pero pues tenía conocimiento, entonces yo pensaba que de pronto él era el hombre que Dios tenía para mí, sino que tenía que primero pasar por un proceso y por eso yo trataba de ayudarlo. Entonces, bueno, eso se convirtió en una carga, tal, y entonces yo le decía a Dios, ahí fue, ya Andrés empezó como a ayudarme, a empaparse también de este tema conmigo, entonces él oraba también para que Dios me hablara acerca de si yo tenía que seguir ahí o salirme de la relación. En fin, duramos en eso como 3 meses más o menos, hasta que él me terminó, porque supuestamente él ya no aguantaba la distancia y me decía que me amaba muchísimo y no sé qué, cosa que bueno, que ya les iré diciendo. Entonces, bueno, en fin, yo pensé que él era una buena persona y todo esto, y yo decía, Dios, pero qué injusto que él se sienta así, pues que me haya terminado porque se siente mal, ¿no? De que ya no está con necesidad, yo no voy a soportar que usted vuelva acá conmigo y se vuelva a ir. Entonces, pues, básicamente eso fue la razón por la cual él me terminó. Entonces yo le dije, listo, yo lo tomé como una señal de Dios y dije, bueno, si él me terminó, pues es por algo. O sea, yo le estaba pidiendo a Dios que me hable, pues ya. Yo no, obviamente no le insistí, no le dije nada, pero me dolió muchísimo. Entonces, bueno, así terminamos. Fue algo demasiado duro para mí porque yo tenía una dependencia de ese muchacho increíble. Entonces, eh, pasó una semana y una, una amiga de mi mamá oró por mí, ella me ministró, Dios me habló a través de ella y me dijo que él que él era mi padre, mi hermano, mi amigo, que me había hecho fuerte como pedernal, que, que me quedara acá, porque a mí se me metió la idea como de ir allá a buscarlo. Justo en ese tiempo tuve dinero, y entonces como dije, no, sabes que voy a ir allá, o sea, si el problema es la distancia, pues yo voy. Y Dios me dijo, en la administración me dijo, quédate quieta, no, no te vas a ir para ninguna parte, yo estoy preparando el esposo para ti. En fin, me dijo que no, entonces obviamente yo me quedé quieta. Pasó así, yo obviamente súper triste, yo súper mal, pero yo dije, bueno, esta es la voluntad de Dios, la tengo que aceptar y eso fue así. Y yo decía como, bueno, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, me parece súper injusto porque yo lo amo, él me ama a mí, en fin, listo, no importa. Yo sé que no, yo no lo entiendo, pero si esa es la voluntad de Dios, así es. Entonces después de eso, tuve un sueño. Eh, el sueño era que él estaba en el piso y yo estaba al lado de él y él se empezaba a reír y empezaba a vomitar y se defecaba ahí encima, o sea, defecaba y se vomitaba ahí encima y yo trataba de ayudarlo y él me ensuciaba con esa inmundicia. Entonces yo le conté ese sueño a Andrés y, o sea, yo pensé que era como que referente a que de pronto él no era tan limpio como yo pensaba, ¿sabes? Y dije, no, pues de pronto Dios me dijo que él, nada, que está mal espiritualmente, algo así. Pero igual forma yo le comenté a Andrés y él me dijo, bueno, yo le pregunté a Dios ese sueño qué significaba y él me dio esta palabra para usted. Y es una palabra que está en Malaquías 2 del 1 al 16, que habla acerca de la deslealtad y acerca de las personas que sirven a Dios pero no lo hacen de corazón, que las personas que fingen, las personas que son hipócritas. Y en fin, es una palabra súper fuerte que dice que si la persona no se ajuicia a Dios va a traer maldición sobre su vida, en fin. Y yo estaba tan ciega, que yo como pensaba que el muchacho me amaba y pensaba que todas estas cosas, ¿no? Estaba como ahí pensando que todo era real y tal. Entonces yo dije, Dios, yo no entiendo, porque pues obviamente él nunca me sería infiel, según yo, porque para mí era una persona honesta o sincera. Yo lo tenía en un pedestal a él. Entonces yo dije, yo entiendo esta palabra y yo sé que esto no es para mí. Sí, se está en negación. Yo sé que esto no es para mí porque yo no estoy haciendo nada malo. Entonces,
esta palabra entonces es para él, pero entonces no la entiendo. Entonces, bueno, listo, pasó así, yo no entendí la palabra que Dios me dio. Eso fue en enero y como a los 2 meses más o menos, no, mentiras, como a las 2 semanas, me enteré de una cosa de una manera tan extraordinaria que yo me quedé loca. Yo tengo una amiga que está en España, que ella antes vivía en donde yo vivía antes en Venezuela, y ella tiene amigos acá. Y una amiga con la cual yo hablaba hace mucho tiempo le contó que mi exnovio le estaba coqueteando, tipo le estaba cayendo así durísimo a la muchacha, y la muchacha le contó a mi amiga de una manera que obviamente fue como, ella ni siquiera hablaba y pues fue como cosas de Dios. Y entonces ella vino y me contó a mí, y a mí eso me dolió muchísimo porque yo dije, acabamos de terminar y tú ya estás buscando a otra persona. O sea, entonces todo esto fue en vano, no, me sentí que perdí el tiempo, me sentí súper mal conmigo y más que conmigo, por mí, de celos o lo que sea, me sentí muy mal porque eso me mostró a mí que, bueno, que él realmente no estaba como bien con Dios, ¿me entendés? Porque eso no es algo que haría una persona que está bien con Dios, salir de una relación y buscar un reemplazo, porque eso significa que se siente solo y en fin, y yo dije, entonces este proceso no le sirvió para nada. Entonces, yo simplemente perdí el tiempo, porque si esto no significó nada ni sentí mal para él, tampoco significó nada en su proceso con Dios, entonces yo me sentí súper mal y empecé a interceder por él para que realmente él pudiera conocer a Dios, porque también en un sueño Dios me mostró que bueno, que realmente él no lo conocía, en fin, y, y bueno, pues pasó así. Y entonces después ya después de eso me enteré de otras cosas de una manera súper impresionante también. Me contaron que lo habían visto a él hace un tiempo con otra muchacha. En fin, lo que me quisieron dar a entender fue que el man me fue infiel de mil maneras. Prácticamente no me quisieron dar detalles. Yo supongo que eso fue lo mejor. Entonces, bueno, me fui enterando así una cosa tras otra y Dios como que me fue mostrando quién era él realmente. Y entonces ahí fue cuando yo entendí la palabra, como 3 meses después, la palabra que Dios me había dado en Malaquías, que él era una persona súper hipócrita, desleal y falsa, ¿me entendés? Entonces, bueno, eso. Y es que, entonces yo como que entendí todo y para mí eso fue demasiado, fue no puedo expresar con mis palabras. Yo me impresioné la misericordia de Dios y dije, Dios me libró de una persona nefasta, de una persona tan horrible. No, yo dije, no puede ser que Dios sea tan bueno conmigo. Y empecé a agradecer. Entonces ya mi oración cambió y empecé a decir, Dios, gracias por librarme de esa persona. Gracias porque aunque me duele mucho ahora, yo sé que pues esto es para bien y esto es mi proceso. Y bueno, pasó así y hace como 2 meses más o menos, mentira, hace como unos 3 meses, él empezó como a responderme estados, empezó a mandarme cosas como de, cosas como cadenas de oración o algo así, tipo, no, como temas de prédicas o algo así, digamos, el tema de hoy es como el dar, entonces había como una enseñanza acerca del dar, y me lo mandó, y yo dije, yo a este muchacho nunca más en la vida le voy a volver a dirigir la palabra porque me da tanto asco, entonces ya después de eso que pasó, yo le agarré, fue mucho desprecio, le agarré asco, le agarré, yo, yo pensaba en él y se me revolvía el estómago del asco que me generaba ese ser. Entonces yo dije, Dios, yo no puedo con eso, o sea, quíteme esto porque pues obviamente si yo lo amo a usted, yo no puedo odiar a mi prójimo por más cosas que me hayan hecho, o sea, no me quiero sentir así. Entonces el muchacho empezó como a enviarme esas cosas y yo le dije, mira, hazme el favor, no me volvas a escribir, o sea, no me estés enviando cosas, te agradezco, listo, no le dije nada más, él me dijo, listo, está bien, no me volvió a escribir. Y luego de eso me empezó a responder estados y yo lo ignoraba, lo ignoraba, lo ignoraba. Y yo, pero este man no entiende, o sea, no es posible que yo le estoy diciendo que no me escribe, me siga escribiendo, ¿estás bien? Pero yo dije, bueno, o sea, no le voy a volver a responder, no pasa nada. Y estaba yo haciendo el devocional hace como unos 2 meses y hay una palabra en Santiago que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y unos por otros para que
sea sano vuestro corazón. Y yo estaba haciendo el devocional y yo leí ese versículo y yo pensé inmediatamente en él, porque yo sabía como, o sea, yo ya me sentía mucho mejor acerca de ese odio que le agarré, pero no sé, yo sabía que todavía no estaba curada como de eso, ¿me entendés? Y entonces yo, bueno, pensé en él, pero pues obviamente yo no lo iba a escribir. Y muchachos, no les miento, no pasaron 5 minutos y ese muchacho me escribió y yo, ay, no puede ser. Y me mandó algo acerca del noviazgo, como una enseñanza, algo así. Y yo le dije, mira, amigo, no sé en qué idioma hablarte, déjame en paz. Dios me habló de vos, me dijo lo desleal que fuiste conmigo. De verdad, yo no quiero volver a saber nada de vos. Si yo hice algo contra vos, o sea, si yo te ofendí, si te lastimé en el pasado, perdóname. Yo ya a vos ya te perdoné, pero te voy a decir que por favor me dejes en paz y tal. Entonces el muchacho me respondió, me dijo, mira, lo que pasa es que yo he querido hablar con vos para pedirte perdón, entonces que si me permitís una llamada para que, pues, ajá, yo pueda como pedirte perdón por todo lo que yo hice. Y yo dije, pues bueno, esto es de Dios. O sea, esto es de Dios porque literal, Dios me acaba de mandar. Si Dios no me hubiera dado ese versículo 5 minutos antes, yo le digo a ese man, ¿sabe qué? Vaya, coma jabón y agua porque yo jamás con usted en la vida. Pero Dios me mandó, entonces, pues bueno, yo dije, bueno, por obediencia lo voy a hacer, por pura obediencia. Y sí, el muchacho me llamó efectivamente en la noche, había hecho una lista acerca de las cosas por las cuales tenía que pedirme perdón. Me confesó cosas que yo no sabía, entre ellas que bueno, que él no me había tomado lo suficientemente en serio, me dijo que se había dejado llevar por sentimientos y emociones, y entonces que cuando eso se le iba, pues él ya como que no quería estar conmigo y por eso a veces buscaba excusas para no hablar conmigo, me dijo que me había negado con los, mejor dicho, que no me dijo ese man. Y yo me quedé en un shock emocional tan brutal que yo dije, usted, Dios, a lo bien usted me mandó a que este pedazo de hijo suyo me dijera esto, o sea, para yo sentirme así. Es en serio, Dios, o sea, es en serio. Entonces yo, bueno, yo la verdad en el momento yo me sentí, no sabía ni cómo me sentía, o sea, yo estaba en shock, yo llamé a una amiga, hablé de ella con él, hablé de eso con ella y, y ya fue al día siguiente que me sentí súper mal y yo al día siguiente me levanté como si hubiera retrocedido 5 meses atrás y me sentía otra vez con esa cosa en mi corazón, me sentía terrible y yo dije, usted no me puede haber hecho esto, o sea, no es posible que yo ya estaba bien y usted me manda a ese man a que me diga semejantes cosas. Claro, él me pidió perdón, pero pues yo no sentí absolutamente nada, ese man no, es más, aunque hubiera llorado, yo creo que no me hubiera provocado nada de la cosa que estaba en mi corazón ahí, de que obviamente, no sé, era algo horrible. Y él me pidió perdón y yo no sentí nada y luego me sentí peor y yo le reclamaba a Dios. Entonces yo dije, no, sabes que voy a ayunar hoy porque es que yo no voy a aceptar esto. Dios, yo no voy a aceptar esto que usted me haya, o sea, no es posible, yo voy a ayunar, usted me tiene que hablar hoy. Yo no sé usted qué hacer, pero usted tiene que decirme algo porque yo no me puedo sentir así otra vez. Y entonces, y ayuné ese día, me levanté a ayunar y pues lloré muchísimo, lloré como 5 horas, muchachos, no sé, lloré demasiado de ese dolor, no sé, fue algo horrible, como si sacara todo ese odio de mi corazón, no sé, fue algo que no puedo explicar. Y lloré demasiado porque me dolió mucho lo que él me dijo, me dolió mucho, me sentí tan tonta, me sentí que perdí tanto tiempo y tanto amor y tantas cosas. Entonces, bueno, entonces ya, termino yo de orar, abro la Biblia, ese día me tocaba, en el devocional me tocaba Primera de Pedro, y entonces me sale una palabra, de las cosas que él me dijo, yo le respondí algo, y le dije, sí, mira amigo, yo la verdad yo ya te perdoné, y no te preocupes, no tienes ninguna carga, pero sí te voy a decir algo, no te deseo el mal ni nada, pero eh, como dice la palabra de Dios, Él no hace acepción de personas para dar a cada quien el pago que merece según las obras. Entonces, pues nada, espero que cuando estés pagando, pues sepas por qué. No le dije así nada más, ni le dije como todo lo que yo sentía, ni nada, solo
le dije que sí, que lo perdonaba y le dije eso. Y eso de la acepción de personas yo lo había leído por allá atrás como en Hebreos. Entonces, bueno, estaba leyendo yo Primera de Pedro. Entonces Dios me dice que aunque haya que pasar aflicciones, que todo es bueno, que todo es un proceso. Bueno, Dios me habló en todo ese capítulo de una manera increíble, me dio esa palabra y justo como ya por allá para terminar, decía lo que yo le había dicho a él, que era que Dios da a cada quien el pago sin acepción de personas y yo dije, wow, esto no puede ser. O sea, Dios no, no puede ser, esto es increíble. O sea, obviamente para que no me cupiera duda que esa palabra era para mí, todo ese capítulo es una cosa impresionante. Y aparte de eso, me dijo que sí, que le iba a dar el pago por lo que había hecho, claro, porque Dios es justo. Pero también en el mismo capítulo dice que uno tiene que amar a su prójimo con amor no fingido. O sea, me mandó a amarlo, me dijo, listo, yo le voy a hacer justicia, pero usted tiene que amarlo. Y yo, no, usted no me está diciendo esto, Dios. Y no, fue algo demasiado impresionante para mí, como todo eso. Y yo pensé que yo ya lo había perdonado, pero ese día me di cuenta que no. Entonces, pues, más o menos eso es todo el testimonio. Ya después de eso, pues, no volví a saber nada de él. Y ya, pues, eso ha sido como todo mi proceso al respecto, pero Dios se ha manifestado de una manera como respecto a eso tan brutal que eso, yo no sé, nunca me alcanzó la vida para agradecer ni eso, ni la cantidad de cosas que Dios ha hecho en mi vida. O sea, es, no hay palabras para describir a Dios y a su amor, de verdad. Y pues eso es mi testimonio. Toda la gloria sea para Dios, pero no me haya extendido mucho. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, bien especial ese tema, ¿cierto? Y vamos a ver una palabra muy referente a esto. En esta noche le voy a pedir que me acompañe, por favor, al libro de Samuel, primera carta de Samuel, ¿cierto? Capítulo 25, primera de Samuel 25. Vamos a leer del 1 al 5. Primera de Samuel, aquí en segunda, aquí. Primera de Samuel 25, vamos a leer del 1 al 5. No vamos a leer todo el capítulo, yo voy a sacar como los versos más significativos porque es un capítulo muy largo. Entonces la idea es que vamos a leerlo de esta manera. Entonces vamos a leer verso 1. ¿Listo? Primera de Samuel 25, verso 1. Dice lo siguiente: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre. Vamos a dejarlo hasta allí. Bueno, y como les decía, el tema de esta noche es tu mayor tesoro, ¿cierto? Y vamos a comprender cuál es el mayor tesoro que hay en la vida de una persona. Porque aparentemente, ¿cierto? Nosotros tenemos por riquezas y por tesoros otras cosas, como en el caso de este hombre Nabal, ¿cierto? Que nos dimos cuenta, todo lo que nos describe allí, usted lo está viendo a juzgar con ojos de hombre y usted dice un partidazo, ¿cierto? Rico, con propiedades, ¿cierto? Nombre de casa, una mujer muy hermosa, ¿cierto? O sea, como les digo, a la vista de cualquiera sería una familia envidiable, envidiable, ¿cierto? Pero mire lo que describe allí acerca de esta persona, decía que a pesar de que habían estas riquezas, había una dureza en su corazón, ¿cierto? Una dureza en su corazón. Y esa es ese es el primer tip que vamos a tener esta noche respecto a ese tema del cuidado del corazón, ¿cierto? Es el primer tip. Y es que
No todo es lo que parece, muchachos. No todas las cosas son como aparentan ser. Eso es algo que debe estar claro para nosotros. Para los que creemos en el Señor, eso debe estar claro. Es mucho más que una simple buena apariencia. Lo que usted y yo debemos procurar. Porque Dios lo que está viendo continuamente es el corazón de nosotros. Continuamente. Yo sé que cuando se es joven, ¿cierto? Se tiende a uno dejarse guiar es por esos sentidos que uno tiene, por la vista, por el oído, por las cosas que usted ve de la persona, le llaman la atención, lo atraen. Pero eso no significa que porque si esa persona tiene esa buena apariencia o tiene esa posición dentro de la sociedad, signifique que esa es la persona que Dios tiene reservada para su vida, para que sea su acompañante de vida, su compañero. Eso es algo que usted debe tenerlo claro. No significa que esa persona, porque tenga un empleo estable, entonces esa persona es óptima para entablar un hogar con usted. No quiere decir eso, ¿cierto? Son muchas más cosas las que hay en ese conocer de la persona. Es mucho más allá, porque Dios está yendo mucho más allá de eso. En este caso tenemos a David en medio de sus huidas de Saúl porque estaba bajo persecución. Eh, Sus hombres habían estado muy cerca de esta población de Carmel, donde estaba pues la finca o la mansión, por así decirlo, de Nabal, y habían convivido por mucho tiempo con los pastores de este hombre. No habían tenido dificultades, al contrario, los hombres que eran soldados de David cuidaron de esos pastores todo ese tiempo. Nunca hubo problemas que se me robaron no sé qué, que esos soldados me quitaron tal cosa, ¿no? Entonces él necesita un favor de ese hombre, porque como está en un proceso de huir, ¿cierto? Del rey de Israel porque le iba a matar, porque él quería impedir de que él fuera sucediendo ese puesto de rey, porque Dios ya se lo había prometido a David. Entonces, en medio de todo eso, nos encontramos con esta escena y encontramos esta pareja de esposos, ¿cierto? Una pareja con unas características bien curiosas, porque por un lado tenemos a Abigail, dice que es mujer de buen entendimiento, si no me equivoco, y de hermosa apariencia, contrastado con un esposo que era duro y de malas obras, ¿cierto? Cosa difícil. No es el común denominador dentro de la iglesia, pero suele pasar, ¿cierto? Suele encontrarse. No solamente en noviazgos, como lo veíamos ahorita en el caso de nuestra hermana Lanis. También hay momentos en donde eso ha llegado incluso hasta un matrimonio, hasta la conformación de un hogar. Se ha llegado hasta ese punto. De hay uno que está bien pegado a Dios y otro que es completamente reacio a Dios, ¿cierto? Y eso es algo difícil de manejar y requiere de sabiduría, sobre todo los que están casados. Porque el que está en noviazgo y en etapa de noviazgo, pues todavía está a tiempo de mirar bien si eso es lo que él realmente quiere para su vida o ella realmente quiere para su vida en un futuro, o si mejor recapacita acerca de ese asunto y dice, no, ¿sabe qué? Yo que esta no es la persona para mi vida. Y le pone un punto final a esa situación. Son cosas que hay que tenerlas en consideración siempre, siempre. Por eso los que están acá siempre en presencialidad saben que yo en esos asuntos de noviazgos y de relaciones, yo siempre soy muy estricto en ese tema. Más que todo firme. Ajá. Entonces, bueno, ahí está Miguel. Los que no saben, acá está Miguel al lado mío. Entonces ellos saben que en ese asunto yo no soy una persona que me doy a las chanzas de molestar, que a Perencio le gusta Teresa y molestando al joven o molestando incluso a los adultos, no, porque yo sé que ese tema es un tema serio, importantísimo.
Es crucial para la vida de una persona, porque eso va a definir muchas cosas en la vida de un hombre y de una mujer. Una relación sentimental va a determinar muchas cosas, ¿cierto? Y eso puede hacer de que usted, miren, eso es tan decisivo como eso puede hacer que usted cumpla el propósito de Dios, como puede hacer que le impida cumplir el propósito de Dios sobre su vida. Así de delicado es ese asunto. O eso, o lo acerca a Dios, o lo aleja de Dios, de forma definitiva. Por eso los que están jóvenes, ¿cierto? Tienen la oportunidad de que conociendo esto, sean sabios y se dejen guiar por Dios para elegir esa persona. No porque me siento solo, no porque es que quiero comer helado y no tengo plata, entonces que me gasten, ¿cierto? No porque es que, ay, no es que cuando, todos los, ¿cómo es que llama acá? El Día del Amor y la Amistad. Sí, el Día del Amor y la Amistad. Ay, cada que cae el Día del Amor y la Amistad, uno solo allí viendo gente, llevarse chocolatinas, llevarse flores. Tocando el violín. Eso, no, me invitan a mis amigos y en un parque y uno allí mirándolos, tragando grueso, nada más viendo allí, ¿cierto? Entonces todas esas cosas hacen que el joven o la jovencita se inquieten. Se los digo porque incluso a los adultos les pasa. Ustedes llegan a esas fechas y todo el mundo está girando en torno a eso. Y quizás la niña o la señorita va en su carro o a pie o en un vehículo y ve un hombre, ¿cierto? Con un ramo de flores grandísimo y unos detalles que lleva allí y pensará, ay, ¿cuándo será que yo voy a conocer a alguien así? ¿Cómo será? Ay, qué dichosa esa mujer a la que le llevan esos presentes. Y de un velorio. Qué bonito detalle, ¿cierto? Respecto a esos temas. Pero en realidad Dios también tiene eso en cuenta para cada uno de nosotros. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Y sabemos que el matrimonio fue una institución de Dios, no se lo inventó el hombre, ¿cierto? Adán no dijo como que, ay, no, qué pereza estar solo. Voy a buscar mujer. No, fue Dios el que vio esa necesidad en el hombre y la suplió esa necesidad. Pero ahora está en nosotros el dejarnos guiar por Dios para que podamos tener la mejor elección. Porque no se trata como que yo soy hombre, usted es mujer, juntémonos y ya, hagamos un hogar. No, así no funciona con Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, ay, yo también. Ay, juntémonos, hagamos un hogar. No, es mucho más. Porque Dios no solamente va a entrelazar dos vidas, sino que va a entrelazar dos propósitos. Y esos propósitos deben estar ligados profundamente. Deben estar ligados profundamente. Exactamente. No es algo como que yo siento necesidades en mi cuerpo, usted siente necesidades. Pues juntémonos. No. ¿Por qué se los digo? Porque son muchas cosas. Miren, a veces ocurren personas que incluso conforman hogares como un medio de escape a una dificultad dentro de casa. Hombres que conforman un hogar o mujeres que conforman un hogar, no porque realmente sientan que esa es la persona para su vida, que se sienten realmente comprometidos en esto, sino que encuentran en eso una salida. Exacto, o por un hijo en común, o por los hijos, como que, ay, no es que hace mucho tiempo, pues tuvimos una situación y pues tuvimos unos niños y pues vamos a conformar un hogar porque pues ya que, ¿cierto? Y conforman unos hogares y se presentan unas situaciones ahí respecto a eso y no se está cómodo, él no está cómodo, ella no está cómoda, hay una insatisfacción y eso empieza a generar una cantidad de situaciones alrededor de eso, ¿cierto? Entonces, son cosas por las que uno tiene que sentarse antes de a pensar. Por eso le digo, los que están más jóvenes tienen esta posibilidad todavía. Los que están solteros tienen la posibilidad de esperar en Dios y dejar que Dios sea el que guíe cada uno de los pasos de esa etapa en su vida.
¿cierto? Cada uno de nosotros tiene esos procesos. Y eso va muy ligado, como les digo, no es algo que esté ligado exclusivamente a un estatus social, un empleo, una riqueza. No, es mucho más que eso, porque quizás nosotros como humanos tendemos a fijarnos en esas cosas, ¿cierto? Que si tiene con qué, que dónde vive, que de dónde es la familia, que por allí son cosas que son importantes, sí, pero no son las cosas que definen realmente el si eso viene o no viene de Dios. Porque es que ahí entran a ver muchas cosas, que es principalmente la condición del corazón de esa persona. Si esa persona está en la capacidad de brindarle a usted, ¿cierto? La ayuda que usted necesita, y si usted está en la capacidad de brindarle a esa persona la ayuda que esa persona requiere, porque si usted en Génesis, el Señor cuando le dio a Eva a Adán, Él no dijo, ay, no, le voy a dar una mujer para que pase, le voy a dar una mujer para que le dé picos. No, Él le dijo, le voy a hacer ayuda idónea, lo que es realmente una pareja. Ayuda idónea, ¿cierto? Y eso es algo que a veces a nosotros se nos olvida. Y estamos en una sociedad donde cada vez ese término de ayuda idónea cada vez está quedando como más como en el pasado. Porque vivimos en una sociedad donde todo el tiempo está impulsando a la humanidad a ser independiente. No, usted no depende de nadie, no, usted no depende de nadie. Al hombre, no, usted no depende de nadie. A la mujer, no, usted no depende de nadie. Puros barcos solos, ¿cierto? Pasamos de Dios soñó con un barco grande donde hubiera una familia y estamos en una sociedad donde le están diciendo a usted, no, no ande en barco, eso gasta mucha gasolina, muchos problemas, ande más bien en kayak. No sé, ¿no conocen los kayaks? Los kayaks son las barcas de carrera, que son delgadas donde solamente usted mete los pies, que se compiten para andar en los ríos sobre eso. Yo solo conozco las canoas, hermano. Es como una canoa, pero mucho más angosta. Es donde usted anda en los rápidos en los ríos, donde usted pasa entre las piedras, entre los ríos con un remo, un solo remo a ambos lados. Ah, ya. Eso es un kayak, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La sociedad hoy en día nos está enseñando eso. No vaya por sus sueños. No, usted no puede tener sueños si está casado, usted no puede tener sueños si está con hijos. Usted tiene que ir soltero, ¿cierto? Y en el mundo no le van a decir, ay, no, viva soltero y entonces sea célibe, no le van a decir eso. No, viva la vida, sí, pero no tenga compromisos, ¿cierto? Y eso pasa. Y esa idea de pensamiento es algo que se ha estado reforzando más y más con el paso de los años. Miren, todas esas cosas, y es algo que quizás es un tema, son unos temas que hemos hablado, o yo he hablado mucho con Alanis específicamente, porque es algo que es muy de esta cultura actual. Todos estos movimientos que están pasando en el mundo, ¿cierto? Todos estos movimientos que la liberación femenina, que yo no sé qué, que el veganismo, todas estas cosas tienen unas filosofías y unos planteamientos que cuando usted lleva esto a la luz de la palabra, usted se da cuenta que eso es contrario a la voluntad de Dios. Y se están haciendo cada vez más y más normal. Más y más normal. Y son cosas que usted aparentemente, humanamente juzgándolo, usted dice, eso tiene calidad de bueno. Queda bien. Es algo que es aceptable, pero que cuando usted lo lleva a la luz de la palabra, realmente se da cuenta que es opuesto a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos aprender a filtrar esas cosas en nuestra vida y a pegarnos al plan original. Porque es que, como yo siempre les he hablado a los muchachos, ningún creyente es Superman. No importa lo ungido que sea, no importa cuánto ayune. Si quiere puede ayunar 6 días de la semana y come solo uno. Siempre va a necesitar asistencia. Siempre vamos a necesitar asistencia. Usted todos los días, usted no se siente todos los días como si mejor bajara del monte de Jehová alabando todos los días, usted no se va a sentir así. Con el pandero ahí feliz, pues no. Hay días difíciles, Eclesiastés dice eso. Hay días buenos y días malos, pero consideren en esos días. En el día bueno, da gracias a Dios, y en el día malo, considera,
porque el Señor ha hecho lo uno y lo otro para que el hombre al final de eso no encuentre nada más sino a Dios. La Biblia da muchas referencias de cómo el prójimo puede ser como una gran ayuda. Ujú. Sí, Por eso es que somos seres sociales. Porque es así, muchachos. Para ser espiritual usted no se tiene que convertir en un ermitaño, aislado por allá en una jungla para no pecar, o por allá en el pico de una montaña, no. Entre usted más se acerca a Dios, usted se va a dar cuenta que Dios más lo va a llevar a tener contacto con los demás. Entre más se acerque usted a Dios. Mire lo que nos contaba a la hermana ahorita. Ámelo, sí, muy difícil y todo, pero con todo eso tiene que amarlo. Porque Dios es así. Dios es un Dios de amor. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presentes. Bueno, para no alargar, vamos a ir entonces en ese mismo capítulo 1 de Samuel 25, vamos a leer el verso 9, ¿cómo capítulo? capítulo 25 de 1 de Samuel. Ujú. Verso 9, y vamos a leerlo hasta el 11, ¿cierto? Y ahí vamos a saltar otros versos. Ya les digo, entonces vamos a leer. Dice, esto es después de que David despacha a sus hombres. Díganle, vayan, hablen con el dueño de la casa. Y ellos van y dicen esto. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Le dijeron, necesitamos que nos dé lo que tenga. ¿Qué tiene usted ahí? Denos eso. Hemos sido buenos con usted, los hemos cuidado, no sé qué. Y Nabal respondió, verso 10, a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, porque él conocía a David y sabía que David estaba huyendo del rey. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Verso 14, de ahí vamos al 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludesen a nuestro amo, y él los ha saherido, ¿cierto? Saherido quiere decir humillado, él los ha humillado. Y aquellos hombres han sido, creo que, vamos, a ver, yo miro, sí, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. Imagínense esta situación. Mire, uno de los siervos de Nabal, hablando de Nabal, y le está hablando a Abigail. Y le está diciendo, vea, vino David, mandó a David unos mensajeros y el amo trató a esos muchachos, mejor dicho. Y le dijo, y lo más probable es que conociendo a David, que es hombre de guerra, nos van a pelar a todos acá. Les van a quitar la vida por causa del amo. Y le dijo, ¿qué va a pasar? Le está diciendo, señor, entonces, ¿qué va a pasar? Porque usted sabe que el amo es perverso. No se le puede hablar. Otra de las cosas que pasan cuando una relación no tiene a Dios como eje principal. Hay un problema de convivencia. Hay un problema de comunicación. Hay un problema de comunicación, hay una dificultad. Y si usted lee los siguientes versos, se da cuenta que hay un problema de confianza, porque cuando Abigail escucha eso, toma una resolución en su corazón. Y lo primero que le dice a los hombres los hombres de su esposo, le dicen, no le cuenten a mi esposo. Hay una pérdida de confianza. Pero eso es producto de qué? De que Dios no sea el eje central de la relación. Cuando hay secretos entre la pareja. Y son secretos tocantes a la pareja. ¿Por qué? Porque lo que es del esposo también es de la esposa.
Y lo que es de la esposa, también es del esposo. Eso es una cosa que debe cambiar. Los que están casados, yo creo que deben tener esto ya claro. Antes era cuando uno decía, mi plata, su plata, ¿cierto? Sus ahorros y mis ahorros, no, ya son nuestros ahorros. Ya son nuestra plata. Ya son nuestros sueños. Es algo que debe cambiar en el lenguaje, porque si en una pareja eso no cambia, no se va para ningún lugar juntos. Es necesario que eso pase en una vida. Debe existir, en una relación sentimental, debe existir confianza. En una relación donde hay confianza no hay nada, muchachos. No hay nada. Y si hay pérdida de confianza, es necesario vivir un proceso para recuperar esa confianza nuevamente. Y eso es difícil. Más cuando se trata de una persona con las características de Nabal. Es más difícil cuando alguien con donde lo que nos da a entender Abigail, bueno, lo que nos da a entender el siervo de Nabal, es que era un hombre que no recibía palabras de nadie. O sea, las cosas hacen así y punto. Una persona cerrada. No admitía consejo de nadie, no admitía nada. Mire, no le dio miedo decirle eso a esos soldados. No le dio miedo decirle eso aparte de la milicia, porque era un ejército, era un pedazo del ejército. Lo que mandó David allá fue una parte del ejército que estaba con él. Y ni siquiera le dio miedo. Lo que hizo fue humillarlos, aprovechando la autoridad, aprovechando esas riquezas, la posición que él tenía. Lo que hizo fue utilizar todas esas cosas para humillar esa vida, esas vidas, afrentar, es decir, ofender a David y a esos jóvenes. Entonces son cosas que uno debe, como hombre y como mujer, los que están solteros, son cosas que usted debe empezar a trabajar en su temperamento y en su comportamiento, dentro de su personalidad. Si usted leyendo eso, usted dice, uy, qué feo eso, qué feo ese tipo de relación, qué incómodo eso, ¿cierto? Si usted leyendo eso y usted le parece incómodo solamente leyéndolo, entonces evita comportarse como se comporta Naval en su diario vivir. Evite desarrollar ese tipo de personalidad egoísta, porque Naval es un egoísta, porque sabemos que era un hombre muy rico y con todas esas riquezas no quiso compartir. Con la gente que tenía allí no quiso compartirles a estos hombres que vinieron, que estuvieron ayudándole allí por los laditos. No se metieron con ellos, pero sí los cuidaron. Y no quiso compartirles porque David no le dio una cifra, dígale, deme tanto. David no le estaba cobrando por el servicio. Simplemente le dijo, lo que tengas a mano. Le está dando a entender lo que usted quiera darnos. Se lo recibe. No sé si Y él antes le negó eso, le dijo, ¿cómo voy a acuerdo de mis cosas? Y le voy a, no, ¿qué le pasa? y lo trata como un desconocido. Exacto, Peor. entonces son cosas que ocurren aún dentro de una relación. No podemos permitir que eso pase en nuestra vida. Yo no sé si alguien aquí, de los que no están casados y están en una relación sentimental, yo no sé, ¿cierto? Si esa persona quizás tiene este tipo de actitudes con usted, que es una persona que le humilla, que se cierra cuando no hay posibilidad de diálogo, porque cada vez que van a dialogar respecto a un tema donde usted se siente incómodo, mejor dicho, se le va convirtiendo esa persona como en otra personalidad allí y se cierra y no le da la razón a usted nunca, aunque usted la tenga, y se enoja y no solamente contento con eso, empieza después a humillarle en privado o en público, ¿cierto? O a espaldas suyas habla de usted y usted se da cuenta que está hablando mal de usted. Si es una persona que le saca en cara favores, esto es algo que eso no está bien para el que está en una relación de noviazgo, no está bien, no es un buen indicio. ¿Y si es un familiar?
igual no está bien. Son cosas que, por eso les digo que son cosas respecto a la convivencia que no son sanas. No son cosas sanas. No son cosas que se permitan para un hijo de Dios, para un hijo de Dios. No está bien que un hijo de Dios tenga ese tipo de actitudes. No está bien que un hijo de Dios sea egoísta. El egoísmo no es algo que sea de Dios, porque Dios no ha sido egoísta jamás. Él todo lo que creó se lo entregó al hombre. Ni siquiera fue como que hizo la creación y me voy a estrenar la creación unos cuantos años y cuando se aburrió dijo, hagamos al hombre ahora sí. No, le dio el privilegio al hombre de ser el primero que señoreara sobre la creación. Y eso es algo que debemos atesorar nosotros, tener eso presente, porque Dios es dadivoso. Dios es dadivoso. Usted le pide a Dios y cree que Dios le va a dar y Dios le responde, le da, le ayuda. Por lo tanto, nosotros también debemos aprender a ser dadivosos, a compartir. Y más los que están casados deben aprender a compartir con sus parejas, a vivir con sabiduría. Miren, Abigail era una mujer sabia y luego lo que vamos a leer a continuación vamos a saber por qué. Es que Dios habla de ella como esa mujer de buen entendimiento. Y lo encontramos en los siguientes versos. Miren, lo vamos a encontrar en el verso 21 y 24 de ese mismo capítulo 25. Dice el 21 y 24, dice, y David había dicho, ciertamente he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó, ¿cierto?, a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva, ¿cierto? Y ahí es donde Abigail empieza a reconvenir a David y a decirle, mire, yo sé lo que hizo mi esposo, yo sé lo que hizo, yo sé que no estuvo bien lo que él hizo, esa ofensa que le hizo a usted. Y yo sé que usted es un hombre de Dios porque yo he escuchado el respaldo que Dios ha hecho con usted, la gran salvación que Dios por mano suya ha traído a Israel. Pero yo le ruego que haga misericordia con esta sierva, porque ella había traído lo que pudo por allí. Recogió pieles y bebidas y cosas y se llevó todo eso cargado en ese asno. Y se llevó unos siervos con ella. Y le dijo, tenga estos para usted y para sus hombres, pero no nos haga mal, por favor. No nos haga daño, no mire a mi esposo, porque es un hombre necio. Y cuando usted herede el reino, acuérdese de mí. Haga misericordia de mí. No sea que usted haga venganza hoy y se manche con sangre de inocentes. Acuérdese de mí, deje más bien que Dios sea el que ponga a sus enemigos, que le dé la paga a sus enemigos. Déjelos en manos de Dios. Y ahí es cuando David habla y le dice a ella otras cosas, ¿cierto? Le dice eso. Pero miren que eso es algo que, por eso le digo que aprender a vivir con el prójimo requiere de sabiduría. Y no es una sabiduría humana, eso es una sabiduría divina. Es necesario. El 32. Sí, ahorita lo leemos, ahorita lo vamos a leer. Es necesario eso, que nosotros aprendamos a convivir sanamente con los demás, en especial con esas personas, los que están casados con ese esposo, con esa esposa. Ah, que mi esposo es inconverso, que mi esposa es inconversa. Necesita sabiduría usted. Con mayor razón, necesita sabiduría para convivir con esa persona. Porque usted no puede dejarse arrastrar al mismo nivel del otro. No se puede dejar llevar
a pelear en los territorios donde pelea el otro, porque si el otro pelea en lo carnal, usted no puede, siendo espíritu, usted no puede terminar en una batalla carnal con el otro agarrado. Se necesita una sabiduría de Dios. Y Dios le va a ir dando a usted la dirección, la victoria a su tiempo. La Biblia no nos dice cuánto tiempo ya estaban ellos casados, pero sí sabemos que lo suficiente para que Abigail conociera a su esposo, porque si usted lee por allá el verso 19, mire lo que ella dice a sus criados, dice, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido. ¿Sí ve lo que habla acerca de él? Ya esa mujer ya prácticamente, aparentemente, le costaba confiar en él, por las actitudes que él tenía. Aparentemente, pero luego nos damos cuenta que no es así más adelante. Por eso le digo que era una mujer excepcional. Abigail no era cualquier mujer, era una mujer excepcional. Y lo vamos a leer acá en el verso, ya les digo dónde está, si no me equivoco. Verso 36 y 30, al 39. 36 al 39 dice, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey. Y el corazón de Nabal, imagínate, como banquete del rey. Y no era del rey, no era nadie del rey. Era un hombre muy rico, tanto que comía como el rey. Y dice, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el siguiente día, es decir, ella no se guardó eso en secreto. Mientras ella fue y intercedió por su esposo y todos sus criados y por su propia vida, ella lo hizo en secreto. Pero una vez pasó eso y ella ya hizo las paces con David y David se fue, ella le contó a su esposo. ¿Mm? Valiente la mujer, ¿no? Las que están casadas saben a qué me refiero. Valiente eso. Valiente esa mujer. Fue capaz de decirle la verdad a su marido, aún sabiendo cómo era. ¿Cierto? Dice, verso 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le han pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. O sea, le contó lo que ella hizo. Y se desmayó su corazón, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Sí, creo que hasta ahí, venga, yo me leo hasta el 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, es decir, de mi ofensa, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, es decir, me guardo de que él hiciera algo a ese señor, a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió a David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¿Sí ve? ¿No? ¿Qué pasó allí? Hubo una resolución por parte de Dios a la situación de ambos, no solamente de David, sino también a la situación de Abigail. Ahora, ojo que yo no estoy diciendo que si usted vive con un esposo difícil, una esposa difícil, yo no estoy diciendo usted, ore para que muera, no, ojo con eso, ¿no? Estamos hablando del Antiguo Testamento, donde la ley así funcionaba. El pecado era justiciado en ese instante. ¿Cierto? Ahí Marjorie se ríe. No, ojo con eso, Marjorie. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo estoy diciendo es que Dios trae una resolución a esa situación cuando usted hace las cosas bien delante de los ojos de Dios. Porque Abigail hizo las cosas bien en su momento, callada, porque ella dijo, si yo le digo a mi marido que le voy a llevar estas cositas a David, mujer se para en la raya y no me va a salir, y finalmente aquí nos tumban la puerta los hombres de David y nos van la cabeza a todos. Entonces ella lo hizo, fue escondido por eso en ese momento, porque era lo correcto, ¿cierto? Pero nomás lo hizo de contó al esposo. Y eso fue algo que, vea, le apesadumbró tanto a ese hombre que lo mató. Lo atormentó tanto esa noticia que le dio como un derrame, una parálisis ahí toda rara y a los 10 días se murió. Imagínense la dureza de ese hombre de corazón. Y digamos, venga, yo les leo qué fue lo que le llevó a esta mujer, para que uno diga como que, ay, sinceramente.
Eso está por acá en el verso, 29. ¿No? espérate, está por acá. No, ella lo recoge por acá. Cuando ella habla como... Ya, 17, verso 17. Ahora pues, esto es lo que le dice el siervo a ella, le dice lo siguiente. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hacer, que no hay quien pueda hablar. Entonces Abigail, mire lo que ella llevó. Tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos. Mire, por eso se murió Nabal. No aguantó compartir eso cuando comía como un rey. O sea, eso le atormentó tanto que lo mató. Por eso le digo, tacañísimo, hermano. Tacañísimo, hermano. Lo mató eso, le dijeron, vea, es como si le dijeran no, a un esposo o a una esposa moderna, vea, yo le presté un carro a un vecino, a una vecina. No, de una punca, yo ahí muñequeaban de una. Porque así el egoísta. Al egoísta le duele que le usen las cosas, le duele que le cojan las cosas de él, ¿cierto? No, no quiere compartirlas con nadie. Y eso es algo que usted, librarse de eso. Usted que está en soltería, cuídese de acercarse a una persona así, sentimentalmente hablando, que usted no se vaya a ver en una relación así. Si usted está en una relación, en un noviazgo así, pues vaya orándole a Dios, así como a Alanis. Vaya rogándole al Señor, Señor Jesús, este pelado está como muy raro, esta muchacha está como muy posesiva, muy posesivo. No habla sino de él para arriba, de él para abajo. A mí no me preguntan ni cómo me siento, nada, no me pregunta por nada, si me duele la cabeza, nada. Cuando salimos no me pregunta si tengo hambre, si tengo sed, nada. Ojo con eso, muchachos. Y se los digo a la señorita en serio, ojo con eso. Que no, que me invitó a salir y que salí con el muchacho. No, ¿y qué hizo por ahí? No, no me gastó nada. La suela de los zapatos nada más me gastó. Nada más, ni el pasaje, me tocó pagar lo mío. Hasta mi boleta pagué yo y todo. Ojo con eso. Ojo con eso, que después, ay, no es que nosotros somos novios, como le dicen hoy en día, a la americana, ja, a la americana, ojo con eso, que después son los maridos que no, ni siquiera para el champú les dan, ni siquiera para el champú. Amarrados se vuelven. Ojo con eso, en serio. Son cosas que uno tiene que empezar a mirar esas situaciones, no como que, uy, no, una jugada con eso. Que pase una que otra vez que usted tenga que pagar alguna cosa así, pero todo el tiempo que no le pase como le pasó a un amigo, que se fue con una amiga y salieron y, uy, no, es que él me cuenta eso y yo ni siquiera conozco a la muchacha y nada más cuando él me contó eso, yo me puse rojo cuando él me contó eso, porque sentí vergüenza ajena, sin conocer eso y eso ya pasó hace muchos años, yo sentí vergüenza ajena cuando me contó la historia, porque me dijo, no, y esa semana, Andrés, estaba más pelado yo, no había conseguido trabajo, no tenía ni un peso. Y yo saqué a esa muchacha y le dije que camináramos por el barrio y pasamos por una esquina y había una señora haciendo unas arepas. Y ella va diciendo, es que, uff, ahí hacen unas arepas tan ricas. Y yo dije, ¿sí? Ah, ya. Y aceleré el paso con ella. Y yo, uy, no, qué pena. Pero porque no tenía plata. Y yo le dije a él, ¿vos para qué te pones a invitar mujeres a salir si no tenés plata? ¿No te da vergüenza? Y me decía, claro, Andrea, a mí me provocaba abrir un hueco en el asfalto y meterme ahí. Irme por ahí tubo, yo no sé. Pero eso son cosas que, en serio, yo creo que las señoritas que tienen más edad y que han tenido ya experiencia así, saben que no es mentira lo que yo les digo. Así pasan situaciones así. Y eso es algo que uno como mujer, ustedes como mujer tienen que estar mirando y empezar a mirar como que, uy, no, tenaz, sí, hermano, habla súper bueno, súper querido, pero con esa tacañería, sálveme, Señor, de esto, porque son cosas delicadas, en serio.
Lo mismo con los jovencitos. También yo tengo que hablar con ciertos jóvenes que dan con unas señoritas que le quieren sacar, mejor dicho, o sea, si es posible, los ponen y lo hipotecan. De tanto pedirle, los meten y los endeudan hasta la lengua, pues. Deme para esto, deme para lo otro, y ni siquiera, o sea, y solamente en amistad, yo me quedo, ole, si eso siendo de amigo, imagínate la de novia y de mujer, no, hermano, le toca vender hasta el alma usted para mantener a esa mujer adelante. Por eso son cosas que uno debe ver y pensar más allá de la emoción y de los sentimientos, y ay, no es que yo lo veo y siento mariposas, sí, pero es que De muchas, mariposas. esas mariposas más adelante pueden convertir en vampiros o murciélagos. Entonces es mejor Ay, evitarse no. esas cosas, como que aterrizarse, ¿cierto? No como lo que yo siempre les digo a los jóvenes, no romanticen las cosas tanto que, ay, no, eso es un poema y eso es, no, y él no tenía un peso, pero me vino a ver y eso a mí me conquistó. Y uno, uy, sí, pero es que vos todos los días me contás lo mismo, ah, qué peligro eso, ese tipo de relaciones así, ¿cierto? Ahora, hablándolo para nosotros como creyentes, son esas personas que usted ve que no tienen frutos espirituales, que usted los puede ver en la iglesia, cada 8 días, bien vestidos, oliendo rico, ¿cierto? Pero espiritualmente usted no está viendo un fruto, usted no está viendo un fruto en esa persona, usted ve que esa persona es uno en la iglesia y otro por fuera, y a veces ni tan fuera de la iglesia, nada más cruzando de la puerta de la iglesia para la calle, ya el man ya le cambia hasta el lado y él caminaba. Ya uno se queda como que, uy, pilas allí con eso ya, eso es mal indicio, eso es delicado. Y son de las cosas que uno tiene que cuidarse, porque el afectado allí es usted. El afectado no va a ser ni su papá, ni su mamá, ni su hermano, ni su hermana, es usted el primer afectado, porque esas cosas traen consecuencias. Mire con Naval, imagínese todo eso que esa mujer pasó. Si los siervos de él saben qué manera terrible, un personaje terrible de tratar, y trabajaban para él, imagínense cuántas cosas no más sabría la mujer de Nabal. Eso era lo que ellos se daban cuenta. Imagínense las cosas que pasaban a puerta cerrada con Nabal. ¿Mm? Delicado el asunto. Mujeres que experimentan humillaciones de parte de sus parejas. Yo he visto eso. Y una vez lo tuve que ver por aquí cerquita de la casa. Yo fui a cerrar la puerta, saqué el perro a pasear y fui a cerrar la puerta allá. Y cuando voy viendo, pasó un muchacho que eso parece un caballo que ahí me levanta. Yo estaba en la puerta, iba a cerrar la puerta, iba a abrir la puerta por fuera y ese pelado casi me pasa por delante que pasó por el lado mío y como yo estaba ahí abriendo eso y como vio que yo no me movía, hasta me zapateó ahí al lado y todo como un caballo. Y siguió de largo y yo, ¿y este man qué le pasa? Cuando yo abrí la puerta y listo, cerré allí y ya puse el candado, no sé qué, y ya venía a abrir la puerta de acá de la casa, porque esa era la puerta de la reja cuando escucho que se acerca una muchacha llorando y me llama y me dice, señor, venga, me hace un favor y estaba llorando y yo pensé que era que la habían robado. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Y me dijo, no, es que venía con mi novio en la moto y se enojó conmigo y pues me dejó tirada y yo no sé manejar y la moto no es mía, me prestaron esa moto, es de un familiar y pues yo no sé manejar y estoy aquí en esta oscuridad, en esta soledad ya a esta hora de la noche y pues me da miedo porque yo no sé manejar y me da miedo que me roben esa moto. ¿Será que usted le puede echar un ojito a esa moto mientras yo voy y traigo a alguien que me ayude a manejarla? Una muchacha como a las 10 de la noche, todo eso solo allá afuera, porque ese man la dejó tirada ahí en una oscuridad en ese tiempo, ese bombillo de allá afuera estaba fundido. No. Entonces eso estaba oscuridad total. Y el man, yo no sé qué habrá pasado, alguna discusión. El hecho es que yo le dije, bueno, sí, vaya, vaya. Cuando de un momento a otro, ella iba en camino, iba empezando a andar cuando llegó una pelada mayor que ella. Esa muchacha tendría por ahí unos 19 años, yo creo. 19 20 hasta unos 22 años, no, de ahí más no tendría. Cuando llegó otra muchacha como de unos 27 y se vino corriendo y le dijo, mamita, ¿qué le pasó? Que no sé qué.
no, que yo no sé quién, el nombre del pelado allí, que se enojó conmigo y se bajó de esa moto y casi me caigo, frenó así de fuertísimo y dejó esa moto y tira y me dejó ahí en esa oscuridad, tira y salió y se fue. Y ella, ay, bueno, empezó a esa palabra a maldecir a man y yo no sé qué, y que no se preocupe, y que dónde la dejo, que aquí en la esquina, que no sé qué, y ella prendió la moto y se llevó la otra pelada atrás llorando y se fue. Y como al minuto y medio, muchachos, no les miento, menos, mientras yo vi todo eso, ya listo, yo me entré y llega a abrir, llegas a meterme, cuando al rato pasa otra vez ese man, enfurecido otra vez, allá por donde había dejado tirar a esa muchacha. Y yo veía eso y yo cerré la puerta y yo me quedé pensando y yo, tremendo Dios que una persona en un noviazgo permita ese tipo de cosas en su vida. Permita una humillación de esas tan impresionante. Porque eso es una humillación. Y sabe que era lo más triste porque después fue que ella, después de eso fue que yo creo que yo le pregunté, o ella fue que me dijo, no, es que voy a buscar a mi hermana, porque la moto era de la hermana. Y yo decía, tenaz Dios que esas cosas ocurran en una vida y la gente se vea como con esa impotencia y como por esa dependencia a una persona no tome solución respecto a esas cosas y estando en un noviazgo, cuando se hay oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto por el resto de mi vida, yo no quiero esto. No quiero vivir una vida así. Yo la verdad no le veo sentido a vivir con una persona así, que por cualquier disgusto me deja tirada en cualquier lugar. Porque así como puede haber sido yo el que estaba allí cerca, pudo haber sido una persona malintencionada. Y ella se pudo haber acercado en lágrimas a pedir favor y resulta que pudo haberla asaltado, aprovechar de una. Hagámosle la vuelta de una. Esa moto está ahí tirada con la llave puesta. De una, esta peladita, ¿qué puede hacer? Está en un mar de lágrimas, está oscuro, no me ve quién soy. De una, quitémosle la moto. Entonces, eso sí es triste. ¿Y sabe qué es más triste? Que como como a la semana que estaba por acá, por esta cuadra otra vez, iba para la iglesia, me la encontré otra vez en la moto, con ese pelado montado. Y yo decía, lamentable eso, hermano. La falta de la gente estimarse a sí mismo, de no cuidarse, de no darse valor uno mismo, hasta donde lo lleva uno, mire. A aguantar eso en un noviazgo, no estoy hablando de un matrimonio, estoy hablando de un noviazgo. Lamentable eso. Y yo veía a esa muchacha y yo decía, ole, pero que uno dijera que la pelada fuera fea, pues, ¿cierto? Pero no, y yo decía, increíble, ole. Y el man tampoco era Brad Pitt. Yo decía, increíble hasta dónde una mujer se puede llegar a ligar en su alma con una persona, hasta dónde incluso a los hombres también le pasa eso. Yo conozco hombres que aguantan humillaciones de mujeres, que los ponen a responder por obligaciones que ni siquiera son de ellos. Ni siquiera viven juntos y ya le está pagando los recibos de la casa. Increíble eso, pero eso es un problema de autoestima. Esos son problemas de autoestima. Porque esas inseguridades hacen que uno permita que el otro haga y deshaga en la vida de uno. Porque yo lo permito porque es que si yo pongo resistencia, entonces ya no me va a amar. Y no es así. En realidad no lo amo. Son cosas que hay que sentarlas. Y eso es una realidad y por eso yo les repito, elegir la persona con la que usted va a compartir su vida es la segunda es la segunda decisión más importante de toda su vida. Porque eso va a ligar muchas cosas de ahí en adelante. De ahí en adelante dependerán muchas cosas, muchas decisiones, incluida su vida ministerial. Incluida su vida ministerial. Yo se lo he dicho muchas veces, yo conozco siervos casados, ¿cierto? Con mujeres que no les aportan en nada en el ministerio. Y lo que le hacen les representa un estorbo ministerial a él, porque todo el tiempo lo están desanimando, porque no quieren servirle a Dios, quieren tener una vida por allá, como si fuera una mujer sin conocer de Dios, viajando, paseando, dejando tirada a la iglesia.
esposas de pastores que llevan a la ruina el ministerio de su esposo, y lo mismo hombres que llevan a la ruina el ministerio de su mujer. Porque todo el tiempo es, usted vive ahí en la iglesia y usted, qué pereza usted esto, qué pereza lo otro, yo no sé qué, y le dan tanto y le dan tanto a esa persona que lo desaniman y hacen que se salga del camino. Por eso es tan delicado ese asunto emocional y sentimental, ¿cierto? Ahora vamos a leer, ¿cierto? En Mateo 6:21. Mateo 6:21. Lo leo por acá. Mateo 6:21 dice lo siguiente. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mire, esto es lo que dice Jesús, palabras de Jesús. Lo que se convierte para usted en el objetivo de su atención, allí es donde usted va a depositar su corazón. Si usted hace de la vida de una persona, sea su papá, su mamá, su hermano, su hermana de sangre, su primo, ¿cierto? Su prima, su esposo, su esposa, sus hijos, ¿cierto? Si usted hace de otra persona como ese núcleo de su vida, allí está puesto su corazón, ahí está puesta toda su confianza. Por eso pasa lo que les contaba de esa jovencita. Para ella, ese muchacho era su mundo, era su sol, toda su vida giraba en torno a ese muchacho. Todo en su ser, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, todo eso giraba en torno a ese muchacho, por eso ella permitía que él hiciera y deshiciera con ella. ¿Cierto? Y muchas otras historias todavía más trágicas. Miren, yo he tenido que hablar con jovencitas que no pasan ni de los 18 años y me cuentan situaciones que en noviazgo y han tenido que ver escenas donde el novio se enoja y se quita la camisa andando en la calle y agarra a cabezazo los postes de la calle. En un noviazgo. A cabezazo un poste. ¿Usted sabe lo que es un poste? Y yo le decía eso. Oli, ¿vos cuánto duraste con ese pelado? No, tanto tiempo. Y yo, ¿y a vos no te daba miedo? Si eso lo hace, ¿no? Imagínate cuando se case con vos, te desbarata dentro de la casa. Porque dentro de la casa no va a encontrar postes, sino que la cosa usted con la cabeza la revienta, hermano. Y decía, no, sí, pero es que yo pensaba que yo le iba a poder ayudar, que yo iba a poder hacer que ese hombre cambiara, que no sé qué, pero cuando acaba la relación, ese man volvió a ser el mismo de siempre. Ese personaje volvió a ser lo mismo, volvió a donde yo lo encontré, en las mismas compañías, en los mismos vicios que andaba de siempre. Yo pensé que cuando él estaba conmigo, en algo le había aportado esta relación sentimental y no fue así. No fue así. Por eso es que lo más importante en nuestra vida es nuestro corazón, no son las riquezas, no son los estudios. Es su corazón, ese es su mayor tesoro. Y si ese es su mayor tesoro, lo importante es que usted aprenda a depositar ese tesoro en manos de Jesús. Que usted ponga ese corazón suyo en manos de Dios. Eso es crucial. Que los que están casados aprendan a depositar ese corazón en manos de Dios. Porque aunque usted se case, no crea que porque usted se casa, entonces usted no, ya se casó, entonces ya desligue su corazón y entregue el corazón por completo. No, señor. Debe seguir guardando su corazón. Estando casado, es necesario seguir guardando su corazón. Es importantísimo. Y más en un matrimonio, porque en un matrimonio ya el nivel de roce y el nivel de intimidad que hay es todavía más profundo. Entonces eso va a traer otras cosas, ¿cierto? En su vida, eso va a traer otra situación donde ya usted no va a ser como cuando era de novio, era de novia, que, ay, no, no me gustó cómo me habló, me voy para mi casa. Chao, chao, hablamos luego. Porque usted va a dormir ahí al lado de ese hombre, usted va a dormir al lado de esa mujer. Por lo consiguiente, a usted le conviene ser sabio y prudente
en su convivencia con su esposo, con su esposa. Debe ser sabio. Debe aprender a ganar ese esposo inconverso, esa esposa inconversa, ese esposo difícil, esa esposa difícil, a través de un sano trato, a hacer las cosas delante de Dios todo el tiempo como Abigail lo hacía. Abigail le contó a ese marido, hice tal cosa, porque era lo correcto. Y eso es difícil hacer eso, es complicado, pero es lo mejor, porque si usted hace las cosas bien, Dios le respalda. Pero cuando usted está también en el mismo que ese hombre, que esa mujer, que están allí haciendo las cosas mal, ¿cierto? Y viviendo en la misma, él miente, entonces usted miente. Él la humilla, entonces usted lo humilla a él. Ahí no hay un respaldo de Dios para nada. No existe un respaldo de Dios para nada. ¿Por qué? Porque usted está haciendo las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Usted está tratando de traer una resolución a su vida a través de las obras de la carne y nada bueno sale de eso. Si usted tiene situaciones en su matrimonio, yo le aconsejo, lo mejor que usted puede hacer es buscar una persona casada espiritual, que le dé consejo sabio. No que le diga, ah, no, ¿cómo así? La engañó, haga lo mismo y luego sí lo deja. Que cuando usted se acerque, ese varón se acerque a pedir consejo a ese otro hombre porque tiene un problema en su casa, no le diga, ah, no, es que tenés que hablarle duro. No, tenés que hablarle duro, no te la dejes montar, no, tratarla así, decirle asá. No, sino que usted sea ese hombre sensible, que se acerca a escuchar a esa esposa, bueno, ¿cuáles son las inquietudes de su mujer? Porque las mujeres son muy sensibles y uno como hombre debe aprender a escuchar, porque ellas siempre quieren hablar, todo el tiempo. Quieren hablar, usted no ha pasado la puerta de la casa y ya hay una mujer en la casa, mira que fue a tal lado y yo no sé qué más, y, yo no sé, y usted en su mente está como que, uff, me duelen mucho los pies, uff, estuvo pesado esto, no sé qué, y usted mientras se siente y todo, y cuando se siente usted le va a volver a hablar y ya sigue hablando y uno, uy, todavía me sigue diciendo eso, ¿cierto? Porque siempre quieren estar hablando, siempre tienen cosas que contar. Y cuando pasa algo más adelante uno va y les comenta, ¿viste que tal cosa pasó? ¿Viste lo que pasó con no sé quién? Y una, ¡ah! ¿Cómo así? Usted no me escuchó, yo le conté hace como 4 días eso. Y, ¡ah! Dice, no. Entonces, son cosas que por eso le digo que necesitamos sabiduría nosotros los hombres. Necesitamos sabiduría. Yo veo eso y yo digo, uy, Dios, el matrimonio es un milagro. Es un milagro diario. Que una pareja pueda convivir junta, eso es una cosa que solamente Dios puede hacer. Yo siempre me pongo a pensar y yo digo, ole, que dos mundos se puedan combinar y hacer uno, eso es una cosa que solamente Dios puede hacer, ¿cierto? Por eso es necesario que nosotros aprendamos eso. Miren, hay una palabra en el Salmo, en el Proverbio, ¿es Proverbio? Proverbios 23, capítulo 26 y 27. Proverbios 23. 26, 27. Ujú. ¿Lo puedo decir? No, porque no te escuchan, porque eso no coge tanto el volumen de afuera. Dice 23, 26. Ah, bueno, sí, léalo allí. Venga, yo le pongo acá el mute a eso para que yo escuche. A ver. Ya. Bueno, dice así: Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Exactamente. Mire, referente a el yugo desigual. Usted que está soltero, usted que todavía no está en un matrimonio, evite andar en un yugo desigual. Evite andar con una persona que no es espiritual. Y si es espiritual, evite andar con una persona que no está en el nivel de madurez espiritual que usted está. ¿Cierto? Si usted está en una congregación, que usted no sea como ciertos gallinazos que no están en todo lugar, ¿cierto? Eso pasa en otras congregaciones, acá en Colombia no pasa, en otras partes del mundo pasa, ¿cierto? Ciertos
gallinazos espirituales que a nomás ve que llega un nuevo, una nueva, empiezan a mirar, uy, llegó un nuevo, uy, llegó una nueva, uy, y viene solo cada 8 días, uy, yo le voy a hablar, uy, yo no sé qué, y de una, acaba de llegar y ya está fantaseando, no, ese es el hombre elegido, esa es la mujer que Dios me tiene para mí, y empieza a acercarse ahí lo conoce, y no, primera vez que llegó a una iglesia, y no, y el otro no importa, Dios ya llegó aquí, se va a convertir, no sé qué, y van a ver a esa creyente de ese creyente, y ese ya lleva como 10, 8 años conociendo al Señor, y ahí detrás de un nuevito, no, eso no está bien. Qué triste. Porque usted lo que hace es que usted se le convierte en un estorbo a ese pelado, a esa muchacha, para su conocer de Dios. Y además ese joven, ese hombre, esa mujer que acaba de llegar, no está en la madurez espiritual de darle a usted o de responder ante usted como debería responder un hombre que está ya en el nivel espiritual que usted está. Él todavía va a seguir saliendo con muchas cosas inmaduras espiritualmente hablando, ¿cierto? Va a estar en un proceso mucho más atrasado que usted. Entonces, si usted no quiere estar llenándose de paciencia para soportar a una persona que va a empezar apenas unos procesos con Dios y que usted ya hace rato los dejó atrás, ya los pasó y los lloró y los sufrió y se raspó y se cayó y se volvió a sanar y luego más adelante volvió y cayó y ya no volvió a caer más. Entonces, si usted se va a caer con una persona, sepa que él va a pasar por lo mismo que usted ya pasó y usted va a tener que ser paciente. Usted no va a estar diciéndole a él, pero es que vos pareces como, vos, ¿por qué otra vez con eso? Qué pereza usted, yo no sé qué, porque usted ya vivió ese proceso, para él es nuevo. Él va a empezar desde cero, ¿cierto? Eso es como tratar de pretender que una persona que nunca ha tocado un computador en su vida escriba tan rápido como usted, que lleva como 3 años trabajando de secretario, de secretaria. Obviamente no le va a poder llevar ese ritmo. Entonces, si usted no va a poder con eso, y usted está viendo que usted no tiene la paciencia para esperar a esa persona, perdón, y ese proceso, pues simplemente evítese meterse en esas vainas, porque lo que pasa es que usted, con su afán y su ansiedad de que quiero formar un hogar y quiero conformar no sé qué, lo que hace es que va a empezar a agobiar ese pobre alma que acaba de llegar. Y por ahí usted mismo se va a empezar a martillar usted la cabeza, aprendiendo a soportar que no, que me dijo mentiras, que no, que resulta que él habla una cosa aquí y en la casa otra cosa. Pues si está nuevo, ¿cierto? Y lo mismo, la esposa que está casada con un hombre que no está convertido. Es lo mismo, son cosas que usted tiene que aprender, que si ese hombre no es espiritual, pues obviamente cada tanto se le va a desconfigurar el cassette y se va a poner insoportable. Pero usted como mujer sabia debe edificar su hogar con un buen ejemplo, con un buen testimonio. Usted no puede, como le digo, tratarlo a él como si, él es áspero conmigo, entonces yo también soy áspera. No, porque usted no está aprendiendo así de Cristo. El Señor le está mostrando un camino mucho más excelente. La Biblia dice que no paguemos mal por mal, ¿sí o qué? Eso lo dice la palabra. Y nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos y no desmayamos, recibiremos el fruto de esa cosecha que estamos haciendo. Si es que no desmayamos, porque usted se va a cansar de hacer el bien. No, yo le hice 15 días, 20 días, y ese man se puso peor. Ese hombre se puso peor, esa mujer se puso peor. No, persista. Persista, porque al tiempo es que usted va a recoger ese fruto, porque Dios va a hacer que eso prospere, ¿cierto? Y otras dos palabras, Proverbios 19:24, para terminar. 19:24 dice lo siguiente. Ay, no, perdón. Lo copié mal, creo. Espérense, yo vi una cosa. 14, perdón, 14. Vi mal un número. 19:14. Dice lo siguiente. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Y Proverbios 18:22, 18, 20, 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Miren,
¿Qué nos lleva eso a concluir? Que el que se encarga de darle a usted dirección y de lo que lo va a encaminar, ¿cierto? A conocer a esa persona que Dios ha estado preparando para su vida es Dios mismo. Usted no tiene que ponerse el sombrerito de Indiana Jones y voy a la expedición porque va a conocer el hombre de mi vida, la mujer de mi vida. Voy a ir a buscar al exterior porque ese man en la iglesia nada que llega, ese man como que está en otro lado. Me va a pasar de iglesia, es que está en otra iglesia. No. Dios se encargará de hacer que sus vidas se crucen. Es Dios el que hace eso. Usted simplemente tema a Dios, busque de Dios, viva los procesos con Dios tranquilo, tranquila, que Dios es el que se encarga de traer a esa persona en su tiempo. Un hombre, una mujer, en el caso de los hombres, ¿cierto? Con temor de Dios en su vida, con unos procesos ya concluidos dentro de su vida, capacitado para poder soportarla a usted y capacitado para poder soportarlo a él, ¿cierto? Esa persona Dios la está preparando, así como usted está siendo preparado y usted no sabe, Dios está talla aquí por un lado en su vida y talla por el otro y usted a veces se resiste, no se resista tanto, porque ese proceso que Dios está haciendo en su vida no solamente es para que usted sea más conforme a la voluntad de Dios, sino para que ese hombre o esa mujer, ¿cierto? En su futuro encuentre lo que ha estado esperando. Porque la Biblia dice que que Dios da las peticiones de nuestro corazón. Quizás no sea Brad Pitt, quizás ese hombre no sea un hombre que no, es que yo lo quiero con unas características excepcionales, que tenga un ojo de un color y otro de otro, que hable yo no sé cuántos idiomas. Quizás no sea así, físicamente hablando, pero en lo profundo de su corazón tiene las cosas que a usted le van a enamorar, porque Dios le ha ido formando para eso. Y Él la va a encontrar usted también igualmente atractiva. Va a ser una persona con la que usted puede ser como usted es. Y ese hombre puede ser como él es. Sin temor a que, no, es que me va a rechazar, no, es que me va, no, aparece al lado de él y diga lo mismo. ¿Cierto? No va a ser una persona que usted diga como que no, es que yo no le voy a dar la talla a ese hombre o yo no le voy a dar la talla a esa mujer. No, van a ser como iguales. Y aún así cuando lo encuentre, ¿cierto? Gloria a Dios, me invitan a la boda, pero aún así es necesario que se sigan perseverando el uno en el otro en el Señor y que se edifiquen el uno al otro. Lo que usted no tiene como espiritual, como mujer, ¿cierto? Lo tiene él. Y lo que a usted, y lo que él carece, lo tiene usted porque él lo ha formado así. ¿Cierto? Entonces es eso. Simplemente los jovencitos, prepárense en todos en el Señor. Pídanle a Dios cuando usted considera que usted ya siente a veces esos deseos, no Dios, ayúdeme a esperar a que sea su tiempo, que cuando llegue el tiempo Él irá mostrando y traerá a esa persona y le indicará. Y espere en Dios, y eso sí, ore mucho, ayune mucho por eso. Que no sea algo que usted escoja porque, ay, es que yo creo que ese es porque, vea, ese man o esa muchacha no es usada poderosamente por Dios aquí y allá y usted se convierte en el acosador, pues, del siervo, de la sierva, una cosa horrible, ¿cierto? Que ella va y destapa una olla y, hola, ¿cómo está? Sale usted allí. No, ojo con eso, porque pasa, yo se lo digo porque pasa en serio. O sea, esperen en Dios. Dios es el que va a hacer que las cosas se... Usted no tiene que forzar nada. Vuelvo y le repito, esto no es la búsqueda de Indiana Jones, de no, voy a tener una aventura por allá afuera y voy a desempolvar esas paredes a ver si por ahí sale ese hombre. No, eso va a pasar. Va a pasar. Eso hace parte de la vida. Así como Dios nos lleva a procesos que uno no quiere pasar, pero que son necesarios, Él nos lo hace pasar. Nos hace pasar esos procesos. Lo mismo va a hacer en esa área de nuestra vida. Él nos va a hacer encontrar con esa persona. Obviamente salga de la casa, ¿no? No se va a quedar ahí pues como Rapunzel, porque tampoco hasta allá, ¿cierto? Ojo, ¿no? Ojo con eso, tiene que
y sea normal, sea una persona normal, ¿no? No es que va a quedar allá una cámara encerrada. Coquetear tampoco. Eso, sí. Simplemente esperen en Dios, que Dios ha prometido eso, ¿cierto? Entonces, no siendo más, yo creo que el tema ha sido lo suficientemente explícito y edificante para todos. Espero que todos tomemos consejo de esto que hablamos en esta noche y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, ¿cierto? Para dar por terminada la reunión. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos todos. Señor Jesús, Rey de la Gloria, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta noche y colocamos delante de ti, Señor, cada una de nuestras vidas, todo lo que somos, Dios, nuestro corazón, nuestra mente, para que seas tú guiándonos, Dios, en todas las decisiones que tomamos, en nuestra manera de vivir delante de ti, Dios, la manera de convivir los unos con los otros, Dios. Oramos por los solteros, oramos por los que están comprometidos ya, Dios, para que en ambos casos sea tu mano poderosa dándonos dirección, tu palabra trayendo consejo, Dios, que seas tú guiándonos para convivir sanamente los unos con los otros, para ser pacientes, para ser hombres y mujeres edificantes, Dios, esposas y esposos de edificación, Dios de la gloria, que usen nuestra vida, Dios, ayúdanos a perseverar en ti, ayúdanos a ser sabios, prudentes en nuestro diario vivir, Señor, en todas las cosas que hacemos, que las hagamos bien delante de tus ojos, como lo hacía Abigail, Señor, que era una mujer que andaba en verdad, que andaba en integridad, en prudencia, una mujer de buen entendimiento. Hoy te pedimos que traigas buen entendimiento a nuestro corazón, Dios, que nos ayudes a ser prudentes, Dios, que cuando tú veas nuestra vida, Señor, veas más allá de lo que ven los demás, una apariencia física atractiva, que tú encuentres un interior realmente atractivo, un tesoro realmente aquí en nuestro corazón, Dios. Ayúdanos a guardar nuestra vida, ayúdanos a valorarnos como tú nos has valorado hasta lo sumo, Dios, dando tu vida por nosotros, Dios. Guíanos y fortalécenos, Dios. Los que están teniendo en este momento dificultades, Dios, en esos hogares, los padres o madres de estos jóvenes, Dios, las parejas que están aquí, Dios, yo oro para que seas tú obrando poderosamente en medio de ellos, trayendo una resolución a esa situación, Dios. Guíales, fortaléceles, Dios, y sea tu bendita voluntad en cada uno de nosotros y en las familias que representamos, Dios. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres bueno y solo tú eres digno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Ay, Dios, ¿qué dice? Ah, mira, me hizo esto, no. Muchas gracias a Dios por haber venido en esta noche, ¿cierto?